Un saludo para todos los tableristas. Mi nombre es Nelson Herrera. Hace 2 años que estoy involucrado en el juego de las damas internacionales y un aproximado de un año he estado involucrado en lo que es la parte de la comunicación y las redes sociales de la Federación Costarricense de Juego de Damas. A grosso modo he conocido el juego y he podido involucrarme, dando también un poco de empuje al desarrollo de este deporte. Y aunque me considero un jugador principiante, sé que detrás de mí van a estar muchas personas que están involucradas y que conocen a la perfección lo que es este juego. En este caminar estoy consciente que no lo sé todo, pero estoy convencido de que tengo muchísimo que contarles y que va a ayudarle mucho a aquellas personas que apenas están iniciando y a aquellos que están en peldaños mucho más altos, poder ayudar un poquito en el análisis, sobre todo de las estrategias del sistema de juego, conociendo nosotros juegos en los cuales estamos participando, en analizando juegos nacionales y juegos internacionales, con el fin de promover y promocionar lo que es el deporte mental en el país. Y sabemos que la estrategia, la táctica, todo lo que tiene que ver con la mente en este juego se puede involucrar directamente con la vida cotidiana. Y esto es lo que vengo a contarles el día de hoy. Pues este camino no va a ser fácil, ¿verdad? No soy experto, pero sé que detrás de mí hay muchas personas que conocen. Yo le voy a dar la aportación de la parte de la comunicación y también el conocimiento docente que he estado involucrado desde hace muchos años para que este humilde canal pueda ir surgiendo y llegar a todas las comunidades, especialmente para que empiecen nuestros niños y nuestros jóvenes a practicar este deporte mental. De ustedes, del público en general, de los tableristas, lo que esperaría de ustedes es un apoyo de suscripción, un apoyo de me gusta, un compartir, de comentarios, porque según los expertos, esto va a ayudar a que el algoritmo de YouTube pueda involucrar y multiplicar poco a poco este canal. Y eso es lo que estamos buscando. Ahora, otro de los objetivos que buscamos es que haya una alternativa de habla hispana en la cual pues, se pueda desarrollar el juego del análisis de las jugadas internacionales y nacionales. Y este programa lo estamos iniciando meses antes de un evento sumamente importante para nuestro país, que es el Panamericano. Y sabemos que con eso vamos a lograr que nuestros jóvenes también vayan involucrándose y conociendo. La población de jugadores costarricenses es una generación madura, no hay jóvenes ni hay niños que están participando. Y esto a nosotros nos podría ayudar a un empuje para que también las nuevas generaciones vayan aprendiendo de este hermoso deporte mental. Vamos a empezar desde el principio, desde las lecciones para principiantes. Comenzaremos explicando las reglas básicas del juego, los movimientos de las piezas, las estrategias esenciales para aquellos que inician en el juego de las damas internacionales. Para los jugadores más experimentados, más avanzados, exploraremos las estrategias avanzadas, tácticas y técnicas que nos ayudarán a dominar el juego y a superar a nuestros oponentes. Desglosaremos también partidas de damas internacionales jugadas por expertos, destacando también aquellos movimientos que son importantes o que son claves, las decisiones estratégicas y los movimientos que son sumamente emocionantes. Además, la idea es ponernos a prueba también todos. Vamos a poner diferentes juegos, diferentes desafíos en los cuales vamos a estar involucrándonos en esos juegos complejos. Pues debemos iniciar que el juego de las damas internacionales se juega en un tablero llamado 10x10. Es ahí el nombre del canal, 10x10 Studio. Y aunque hay diferentes variantes en los tableros, sobre todo también por la cantidad de cuadros y las reglas que van a ir variando poco a poco, encontraremos en este juego de 100 casillas el modo de referirnos a lo que son las damas internacionales, las cuales nosotros hacemos competencias. Esperamos cada mes, cada 2 meses,
y en el cual también hay competencia internacional. En el tablero de las damas internacionales se juegan en las casillas oscuras y algo importante es que cada jugador va a tener 20 piezas o 20 hombres también se le llama, y el cual van a estar colocados en los lados opuestos del tablero. El tablero en el estudio se lee por medio de coordenadas. Esto tradicionalmente se da dando para poder profundizar en el estudio a través de una notación algebraica que es un poco distinta a la del ajedrez. Como solo se utilizan las casillas oscuras, y tenemos 100 casillas en total, 50 de ellas van a estar ocupadas por las casillas negras. Esas casillas se han enumerado del 1 al 50. Los campos están numerados en consecuencia, en cual el campo número 1 va a estar en la posición superior izquierda del jugador que tiene las piezas blancas. Y el contrario, el jugador de las blancas va a tener en su base las casillas más altas, de la 46 a la 50. Puede llevar un tiempo acostumbrarse a ese sistema de coordenadas, pero realmente es muy importante para la práctica, porque lo que son libros, teorías, acertijos, ejercicios, todos utilizan esta notación ampliamente. Es importante que las casillas blancas, los que tienen los hombres blancos, son los que siempre van a empezar. Ellos son los que empiezan un turno a la vez. Tienen que moverse en forma diagonal y tienen que pasar las piezas un turno a la vez. Puede mover su casilla en un espacio que se encuentra vacío. Si no se encuentra vacío y tenemos un oponente, un enemigo, y detrás de esa tenemos un espacio vacío, es donde se produce la captura, que es realizar un salto sobre una pieza enemiga. 2 casillas hacia adelante o hacia atrás. A una casilla es ocupada inmediatamente atrás de ella. En el tablero de las damas internacionales, la captura es obligatoria. Algunas veces le llama comida. La comida es obligatoria. Eso de que se ha escuchado de que se sopla una pieza, eso no existe en las damas internacionales. Si una casilla está vacía y hemos capturado a través de esa pieza, pero inmediatamente detrás de ella, de otra pieza, tenemos otra casilla vacía, nosotros debemos ir saltando y capturando las piezas enemigas que nos corresponde. Y si tenemos una comida de 2 y tenemos una comida de 3, tenemos que escoger obligatoriamente capturar el mayor número de piezas. Eso es una de las reglas importantes de este juego. Las personas que dominan ese tipo de capturas pueden aprovechar esas capturas múltiples para colocar las piezas a nuestro favor. Y eso es algo que los grandes jugadores ya lo han dominado. Entonces debemos decir que la ruta disponible tenemos que escoger la ruta más larga de comidas posibles. Es importante tener en cuenta que las piezas enemigas solo se eliminan del tablero después de que se haya completado la secuencia de captura. No seguir esta regla podría tener varias posibilidades de ilegalidad y podemos enredar un poquito lo que es el juego. Siempre hay que sacar las piezas capturadas hasta el final del movimiento donde se va a estacionar nuestra ficha. Podemos recoger todas las que hemos capturado. Si una de nuestras piezas, si uno de nuestros hombres ha llegado al final de nuestro tablero, esta le llamamos que se ha convertido en reina, en corona o en dama, y tiene la posibilidad de poder comer a largas distancias, siempre respetando las diagonales. Eso sí, solo es posible al final del turno, si nuestra pieza con su movimiento final ha llegado al final del tablero. Pero si en la secuencia de comidas pasa por la línea final y tiene que devolverse por una comida, esta ficha no es coronada. La dama tiene la ventaja que puede moverse tantas casillas como quiera, tanto hacia adelante como tanto hacia atrás. También puede colocarse en el espacio, en el cuadro que le considere más apto
para que no ser capturada. Y también llevamos la regla de que tiene que capturar el mayor número de piezas posibles. ¿Cómo se gana el juego? Si nosotros hemos capturado el total de las fichas del oponente o hemos dejado sin movimientos válidos al oponente. Esto quiere decir que las casillas no tienen opción, que están bloqueadas o que definitivamente todos los movimientos son capturas del enemigo. Si al final del tablero tenemos pocas piezas y estas hacen movimientos repetitivos constantemente, hay reglas que consideran que con el tercer movimiento ya el tablero se considera empatado. Otra de las alternativas en la cual se termina el partido y se considera como empate es cuando ambos jugadores realizan un aproximado de 25 movimientos y no ha habido captura. Cuando un jugador queda con una dama y el otro jugador queda con 3 piezas, incluyendo una dama, se considera que 16 movimientos realizados va a ser el final para determinar si en 16 movimientos usted no ha capturado, usted no ha ganado, la partida queda como empatada. Eso sí, cada una de las federaciones y cada una de las organizaciones podrían cambiar ciertas reglas a la hora del torneo, con el fin de establecer los tiempos, los ritmos y así poder avanzar a las siguientes rondas. ¿Qué son las estrategias avanzadas? Normalmente el control del centro siempre va a ser muy importante. Controlar el centro del tablero es fundamental. Las piezas en el centro tienen más posibilidad de movilidad y oportunidad de realizar saltos y capturas hacia el enemigo. Hay lo que llaman coronación estratégica. Es planificar cuidadosamente cuándo se coronan las piezas. Es más, un jugador experimentado puede aprovechar, obligar al contrincante a poderse coronar porque esta corona le va a permitir a ella hacer después capturas múltiples. Por lo cual también un jugador que tiene la posibilidad de coronar, de hacer la dama, tiene que analizar muy bien para que esa dama no sea perdida con toda rapidez. Otra situación avanzada son los bloqueos o los controles. Eso significa es poder aprender a bloquear las diferentes piezas del oponente para así controlar el flujo del juego, para así no permitirle llevar un ritmo, sino que el ritmo juegue a medida del que yo quiera. Por supuesto que no estamos agotando en su totalidad todas las ventajas que puede tener o todas estas formas forzadas en las cuales nosotros podemos tener un juego avanzado. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Lo que sí va a ser importante en esta parte introductoria es que usted conozca que el juego de damas tiene una relación directa con la vida cotidiana. Y eso lo vamos a decir. El juego de damas tiene ciertas aplicaciones en nuestra propia vida. 1. Pensamiento estratégico. El juego de damas internacionales impulsa que haya un pensamiento estratégico y táctico, que el participante pueda analizar cuál es la mejor opción y también cuál es la posición o el movimiento que podría ser erróneo. Esto podría darle habilidades en la vida para poder analizar y pensar antes de tomar diferentes decisiones. Esta toma de decisiones en el ser humano es importantísima para poder resolver nuestros propios problemas. Porque si nosotros podemos evaluar las múltiples opciones que tenemos en nuestro juego, podríamos decidir cuál es nuestra mejor opción. Y en la vida cotidiana se nos pueden suscitar diferentes opciones y tenemos que analizar cuál es nuestra mejor opción. Todos estos movimientos van a permitir de que el ser humano tenga diferentes conexiones cerebrales para poder ayudar también en las decisiones, en las visiones espaciales y en los cálculos simples. En el desarrollo personal podemos decirle que va a alimentar la paciencia y la concentración, porque para tener éxito en el juego de las damas internacionales es necesario tener una paciencia y mantener una concentración constante a lo largo de toda la partida. Esta es una habilidad valiosísima,
porque la persona tiene que lidiar con ciertas situaciones estresantes y complejas que van a dar que él pueda decidir ante las diferentes tareas y tomar con precisión las mejores decisiones. También el jugador aprende a ser resiliente y adaptarse. Eso quiere decir que ante las diferentes circunstancias que se va manejando en el juego, tiene que responder de una manera resiliente, adaptarse, controlar, analizar, pensar en su jugada, pensar en el tiempo que le hace falta para tomar las mejores decisiones. Entonces es un proceso de adaptabilidad y esto va a ser fundamental a la hora laboral, a la hora de las relaciones públicas y a las horas de las relaciones familiares. Va a haber un desarrollo social porque va a haber comunicación, vamos a tener competencia amistosa, vamos a encontrar nuevas amistades, nos vamos a encontrar personas muy diferentes a nosotros que también estamos viviendo bajo una misma pasión. Eso va a fomentar directamente esa comunicación amigable. Ahora, ¿quién ha dicho que la competencia es mala? Al contrario, la competencia saludable va a fomentar a que exista en el ser humano diferentes reacciones químicas que van a favorecer no solamente la parte mental, sino también la parte emocional del ser humano. También se va a dar una resolución de conflictos porque el jugador tiene que aprender a negociar, tiene que aprender a ser estratégico y a menudo eso en la vida cotidiana suele suceder de pan diario todos los días, así que lo que es la negociación en el juego de las damas va a ser muy importante. Saber cuándo yo tengo que dar para también recibir, cuándo tengo que sacrificar tiempo, sacrificar vida, dinero para poder recibir un fruto más adelante, claro, de manera calculada, porque sabemos que si tenemos una buena jugada podría haber una jugada mejor. Y por estas y por muchas otras razones, que las vamos a ir hablando en el camino, es que el juego de las damas internacionales va a ser una alternativa muy buena para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para los adultos, para la memoria, para la concentración, para la vida, para las relaciones interpersonales, para nuestro ámbito laboral. Ojalá que podamos nosotros seguir multiplicando este juego de damas internacionales en nuestro país y también en el mundo entero. Si les gustó, pues suscríbete, comparte y esto apenas va a empezar. Así que síguenos y estaremos muy cerca con grandes análisis.